La decisión del Consejo de Estado sobre la tutela que le dio orden al presidente Duque de pedirle permiso al Senado para poder establecer tropas norteamericanas en Colombia, esa decisión en nada cambia el debate de moción de censura del próximo martes en contra del ministro de Defensa, porque primero no cambia el hecho cierto de que el presidente de la República desacató la orden del tribunal de pedirle permiso al Senado. Nunca le pidieron permiso al Senado. Eso fue un engaño lo que hizo el ministro de Defensa con unas cartas de unos amigos senadores del gobierno, pero nunca se tramitó esa autorización. Luego el presidente Duque desacató la orden del tribunal y puso a esas tropas a operar en Colombia ilegalmente. Ese es el hecho político. Los hechos legales vamos a ver cómo evolucionan. Nosotros vamos a plantearle a la Corte Constitucional que revise esa tutela, o sea, la decisión del Consejo de Estado. Pero el hecho de fondo es que aquí el gobierno violó la Constitución y la ley, y en eso actuó de manera decisiva, mintiendo, engañando y violando la ley el ministro de Defensa, y por eso es indigno para estar en ese cargo. Ese es el debate y lo vamos a recontrademostrar con todo detalle y documentos el próximo jueves. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, el 29% de las familias colombianas está haciendo apenas 2 comidas al día. Ya no hacen 3, sino 2 comidas al día. Estamos hablando de unas 14 millones de colombianos. Y entre esos hay casi 1,5 millones de colombianos que apenas está haciendo una comida al día. O sea que estamos hablando de hambre en serio, en 1/3 de las familias de los colombianos. ¿Por qué sucede esto? Porque para poder plantear soluciones hay que entender las causas de los problemas. La explicación básica y obvia es que el problema del desempleo es un problema gravísimo en Colombia. Cuando una persona no tiene empleo, pues no tiene acceso a nada, empezando porque no tiene acceso ni siquiera a los alimentos suficientes. Y las cifras del desempleo en Colombia son horribles. Hay 16 millones de compatriotas que o están desempleados o están en una situación que los llaman inactivos, que es gente que ya desesperada por no poder conseguir empleo, ya ni lo buscan, pero lo cierto es que no están ocupados. Y eso que en estas cuentas no aparecen 5 millones de colombianos que se tuvieron que ir del país a trabajar a otras partes porque aquí no lograron ocuparse de ninguna manera. O sea, aquí tenemos un drama de pobreza, de hambre, que tiene como primera explicación el inmenso desempleo que venimos padeciendo. Pero ojo con esto. Esta es una situación, por supuesto, agravada por la pandemia, que nos ha causado problemas gravísimos. Pero es mentira que todo se explique por la pandemia. Aquí nos andan echando un cuento los duquistas, ¿no? Que es que tan de malas Duque, dicen, que lo bien que iba Colombia, y tan de malas el presidente que le aparece la pandemia. Paja. Eso no corresponde con la realidad. Miren, en febrero el desempleo colombiano ya era de más del 12%. En febrero, antes de la pandemia. Y en agosto, que es la última cifra que se tiene, estábamos en casi 17%. O sea que es verdad que con la pandemia se disparó el desempleo, pero también es verdad que el 70% del desempleo actual se explica por los hechos anteriores a la pandemia. Esa es la realidad que tenemos. Bueno, ante estas realidades, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que aquí hay que hacer es que necesitamos que el presidente de la República, el gobierno nacional, gaste más plata. Gasto público, gasto público, gasto público. Esto es lo que se está haciendo en todas partes. Yo fui uno de los primeros en decírselo al presidente Duque. El 22 de marzo le mandé una carta diciéndole, pilas que lo que se viene es horrible, hay que aumentar el gasto público. ¿Para qué más gasto público? Los viejos pobres, le dije, los nuevos pobres, los viejos desempleados, los nuevos desempleados, los informales que se quedaron sin sus plantes. Para las empresas que se estaban ya arruinando en este momento, había que respaldarlas también con cosas como el subsidio a la nómina. Le propusimos crear una renta básica de emergencia para que los colombianos más pobres tuvieran más recursos con que gastar para comprar más y que la compra estimulara el aparato productivo. Lamentablemente en esto el presidente Duque se ha quedado súper corto. Miren, les voy a dar este dato que es horrible realmente. Hay 98 países en el mundo, 98 países del mundo, en los cuales el Estado
el gobierno nacional está gastando más plata que Colombia en la atención de la crisis. Colombia es de los países que menos gasta. La actitud de Iván Duque y de Carrasquilla ha sido extremadamente cicatera con esto. Y esa es la primera cosa que hay que hacer si se quiere atender el asunto. Pero como expliqué, que la crisis venía desde antes de la pandemia, desde empezando el año y los años anteriores, pues aquí también hay que pegarle una mirada y unos cambios de fondo a lo que llamamos el modelo económico, al modelo económico. Entonces, además de más Estado, como ya expliqué, cambios importantes al modelo económico en dos sentidos. Dentro del modelo de la economía de mercado, yo no estoy planteando estatizar la economía, ni mucho menos. ¿Qué hacer? Primero hay que disminuir una cosa que los economistas llaman el costo país, que es hacer más barato producir. Entonces hay que bajar las tasas de interés de los créditos, hay que permitir que la gente tenga acceso al crédito bancario y no caiga en manos de los agiotistas que les cobran unas tasas de interés carísimas. Hay que refinanciar las deudas, no hay que quitarles las empresas, hay que disminuir los costos de las tarifas de los servicios públicos que son muy altos, hay que disminuirle los impuestos en especial a las pequeñas y medianas empresas, o sea, facilitar las cosas para que las empresas, tanto urbanas como rurales, industriales como agropecuarias, pues puedan actuar mejor para exportar más de un lado, las que puedan, y las otras para defenderse de las importaciones. Pero con esto que ya he planteado no es suficiente, hay que hacer más cosas. Hay que subir los aranceles a las importaciones de productos asiáticos que están acabando, por ejemplo, con la industria de las confecciones. O sea, no podemos seguir con un gobierno como el del presidente Duque que prefiere generar empleo en Asia antes que generarlo en Colombia. Entonces, subir los aranceles lo que quiere decir es reducir las importaciones, que es lo mismo a lo que apunta disminuir el costo país. O sea, que más colombianos consumamos colombiano, que es la manera de mantener funcionando la economía, para que pueda generarse el empleo y disminuir la pobreza. Pero además hay que hacer otra cosa, esto hay que decirlo con toda franqueza. En ambiente de TLC esto no puede arreglarse, porque los TLC los diseñaron para destruir la industria y el agro. Y si usted no tiene industria y agro, pues tampoco tiene comercio, ni transporte, ni todas las demás cosas que van encadenadas. Entonces aquí hay que renegociar los TLCs para poder sustituir importaciones, es decir, trabajo extranjero por trabajo nacional, riqueza extranjera por riqueza en Colombia. Ahora, para lograr esto, pues esta es una lucha, porque es obvio que gente como Duque y como Carrasquilla lo que están es aprovechándose de la crisis para profundizar aún más este modelo económico retardatario que nos imponen desde el exterior, porque nos lo imponen desde el exterior en beneficio de ellos y no de los nacionales. Para lograr esto necesitamos un gran pacto nacional. Este país hay que unirlo, pero en torno a buenos propósitos. ¿Unir a quiénes? Sectores populares urbanos y rurales, clases medias urbanas y rurales, y también en lo rural y en lo urbano hay que trabajar con el empresariado que contribuye con la creación de riqueza. Esa es la propuesta que yo estoy haciendo, un pacto nacional. O sea, crisis gravísima de hambre, desempleo como causa fundamental y solo se puede atender esto con rigor, con el respaldo del Estado, como ya he señalado, y haciéndole cambios profundos al modelo económico dentro de la economía de mercado. Es así como se han desarrollado los países, como se han desarrollado, y este es el único camino para que Colombia salga de esta espantosa encrucijada en la que estamos. Hay una molestia grande y un reclamo, a mi juicio justo, entre los productores agropecuarios de todos los tipos, que le reclaman a la DIAN porque la DIAN dio orden para que el 1 de noviembre todas las actividades económicas de los sectores rurales se tramiten con factura electrónica. Y resulta que son muchos los sitios del agro donde las comunicaciones de internet, de celulares, de este tipo de cosas funcionan supremamente mal. Entonces les han creado un nuevo problema a los productores del campo que ya están bien acosados y bien agobiados por el maltrato de todos los tipos que este gobierno les viene dando. Yo me solidarizo con ellos y llamo a la DIAN que tome las medidas que sean del caso para que este tipo de maltratos a los productores no se sigan dando. Ya es bien difícil trabajar y producir en Colombia, para que además el gobierno se invente mecanismos que al final lo que hacen es molestar a la gente y complicarles las cosas. Yo creo que es evidente que este es un proyecto que se queda cortísimo frente a las necesidades nacionales, pero muy, muy corto, en particular de las empresas pequeñas y medianas y las microempresas. Eso está probado hasta la saciedad.
Sí, pero entonces ahora nos dicen los amigos del gobierno, de un gobierno cicatero, que ha sido mezquino, que salió tarde a respaldar el subsidio a la nómina solo después de que la COPI Bogotá Cundinamarca se le exigió en todos los tonos. Entonces ahora nos salen con el cuento de que quienes criticamos a este gobierno somos enemigos de las empresas y que los amigos son ellos y los que han gobernado a Colombia. Pues bien, hay una cosa que hay que señalar, el 70% del actual desempleo en el país ya estaba presente en febrero y marzo. Luego, no es cierto que el problema del desempleo y el hambre y la pobreza empezó por la pandemia. Y si hay esas tasas inmensas de desempleo, eso no tiene sino una explicación. Es por el inmenso subdesarrollo empresarial, porque construir una empresa en Colombia es una hazaña. Si son tan amigos de las empresas, ¿por qué aprobaron los TLC? Es que las destruyen, que concentran la riqueza en las manos de las transnacionales, que arruinan la industria y que arruinan el agro. ¿Cómo es que son amigos? ¿Cómo es que son amigos de las empresas cuando hay unas tasas de interés carísimas, cuando los costos de la electricidad son supremamente altos, cuando los impuestos de las pequeñas y medianas empresas son iguales a los de las transnacionales? No, no son amigos, no echen ese cuento. Ustedes pueden ser amigos de algunas empresas, pero del conjunto del desarrollo empresarial no son amigos. La prueba del subdesarrollo empresarial de Colombia y las dificultades que hay para construir una empresa en Colombia es el desempleo, es la miseria, es la pobreza. En los países donde de verdad el Estado respalda el desarrollo industrial y agropecuario no hay los niveles de desempleo y de pobreza que hay en Colombia, que son de los peores del mundo, por lo menos de los peores de toda América. Entonces no hagan demagogia con eso, no hagan demagogia con eso, porque los análisis de los hechos no les permiten a ustedes hacer esas afirmaciones. Entonces concluyo diciendo, señor presidente, no pueden pretender que además nos callemos, como le oí decir a un senador duquista. Esto es el colmo, que es que entonces nosotros hablamos de los asalariados y ellos hablan de los empresarios, que son los dueños de los empresarios. ¡Paja! Si ustedes de verdad defendieran el desarrollo empresarial, no tendríamos el subdesarrollo empresarial que tenemos en Colombia, ni el desempleo y la pobreza que tenemos. Miren a los países del mundo donde sí se respalda la creación de riqueza en la industria del agro y hagan la comparación y verán que tienen que darnos la razón a nosotros. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el incidente de desacato que 17 senadores y representantes interpusimos en contra del presidente Iván Duque. Y le dio 3 días para que el presidente Duque le dé explicaciones al tribunal en relación con ese desacato del que nosotros lo hemos acusado. Recordemos la historia. El Tribunal Administrativo, en respuesta a una tutela, le ordenó al presidente Duque suspender la actuación de las tropas norteamericanas en Colombia porque eso no se había tramitado en el Senado. Y le ordenó también que hicieran el trámite ante el Senado. Inicialmente el presidente Duque acató y suspendió la actividad de esas tropas, pero después reiniciaron la autorización y la reiniciaron mediante un fraude, porque presentaron como aprobado por el Senado lo que nunca pasaron de ser unas cartas de amigos del gobierno en el Senado, dándole un respaldo político, pero no cumpliendo la sentencia del tribunal. Entonces, esa es la acusación por desacato que les hemos hecho. Esas tropas están actuando ilegalmente. Y lo que le dice la magistrada que tomó la decisión es que entonces tiene 3 días para dar las explicaciones del caso. Otra vez el gobierno nacional atropellando las decisiones de los jueces. Es ante esto ante lo que estamos asistiendo, y en este momento con el agravante de que el ministro de Defensa descaradamente ante el país engañó, mintió y promovió la violación de la ley, porque esas tropas norteamericanas hoy están actuando en Colombia ilegalmente, porque, insistamos, no se tramitaron las cosas como deberían ser. Un saludo cordial a todos quienes estamos aquí, a los senadores citantes, mis saludos. Creo que hicieron un buen trabajo, no hay necesidad de repetir lo que ellos señalaron, el aporte es bien importante. Entonces voy a partir de eso, hacer una primera afirmación. Yo creo que es claro que esta lucha en contra de la deforestación, que tanto daño le está haciendo al país, la estamos perdiendo. Y cuando digo la estamos perdiendo los colombianos. Sí, el gobierno puede dar alguna cara optimista, pero es evidente que esta es una lucha que se está perdiendo, a mi juicio, en proporciones inmensas, tanto por dentro de los parques como por fuera de los parques. Y hay una cifra que lo resume todo. Entre 1990 y el 2020 se deforestaron 7.7 millones de hectáreas en estos 30 años que acabo de mencionar. Bueno, alguien dirá, bueno, pero senador, ¿y cuál es el problema? Que tumben los árboles, entonces la tierra se pone a producir y se hace una cosa y otra. Eso realmente no hagan tanto alboroto con eso de la deforestación. Pues bueno, la explicación es simple. Recordemos que en buena medida
el agua, el ciclo del agua de la que vivimos todos en últimas, depende de la deforestación, está vinculada a eso. Cuando los bosques, las selvas se destruyen, el ciclo del agua se perturba y los daños en verano son inmensos y los daños en invierno también son inmensos. Pero además ha aparecido un nuevo fenómeno que nos interesa aquí, pero que es un fenómeno global, que son los asuntos del calentamiento global. Ese no es un cuento. El señor Trump podrá decir que eso es mentiras, pero el que falta a la verdad es él, como tantos de sus copartidarios, ¿sí? No, ese es un problema que está allí y puede que ser de proporciones catastróficas para el propio género humano. Sus impactos, por ejemplo, en inundación de tierras costeras, sus impactos en salud en la medida en que al cambiar el clima aparecen o se disparan nuevas enfermedades. Los cafeteros saben bien el desastre que hubo con la roya y con la broca en las tierras cálidas, porque precisamente por estas realidades que tienen que ver con el clima tuvieron que abandonar esas áreas. Entonces, no estamos hablando de cualquier cuento. Ahora, en el caso de Colombia, la deforestación aporta del orden del 35% a los gases de efecto invernadero, que son a su vez los gases que causan el calentamiento global. O sea que el tema de la deforestación, al que no crea en el ciclo del agua, y sería bastante incrédulo, bueno, crea entonces en el calentamiento global. Y repito, la deforestación aporta alrededor del 35%, o sea, nada aporta más. El agro aporta en proporciones de importancia, la ganadería aporta, pero el agro en general, el transporte el 11%, la minería el 10%, o sea que esto del tema de la deforestación es un tema bien sensible al respecto. Entonces hago un paréntesis, señor presidente, con su venia, ¿no? Yo cada vez estoy más convencido y hoy presenté una proposición en la comisión para hacer un debate sobre esto, que el tema del calentamiento global está mal planteado en Colombia, mal planteado. Sobre esto no hemos hecho entre todos un debate serio para ver cuáles son las causas y sobre todo qué hay que hacer, porque los recursos son escasos. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo enfrentamos las causas del calentamiento global, pero cómo enfrentamos también sus efectos? Y ojo con este dato que es muy importante y es parte de la confusión grande. Colombia es víctima del calentamiento global, lo dije hace unos días, pero no somos los causantes. O sea, lo que causa Colombia en el impacto global del calentamiento global en los gases de efecto invernadero es una suma, si se quiere, ridícula por lo pequeña, porque es el 0.3% de los gases de efecto invernadero que le hacen daño al planeta, 0.3%, o sea, menos del 0.5%. Eso no quiere decir que no nos debamos preocupar y que no atendamos el problema, pero eso sí quiere decir que nosotros somos víctimas del calentamiento global, principalmente. ¿Víctimas? ¿De quiénes? Pues de los países desarrollados o los más poderosos económicamente, Estados Unidos, Europa, etcétera, que son los que aportan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, así el daño nos lo hagan también principalmente a nosotros. Y esto en Colombia no está claro, y si uno no aclara de verdad las causas, pues no sabe qué hacer con las cosas, entre otras cosas para saber dónde ponemos, señor presidente, el énfasis en esta lucha contra el calentamiento global y contra los gases de efecto invernadero y cómo manejamos este tema de la deforestación. Repito, deforestación le aporta a los gases de efecto invernadero en Colombia 35%. Bueno, voy al punto del detalle. ¿Cuáles son las causas de la deforestación? Esta es la clave. Siempre en cualquier problema del género humano uno tiene que preguntarse cuáles son las causas. Y suelo decir, si uno va donde el médico con cáncer y el médico le receta para gripa, pues uno se muere ahí mismo porque no le pegó a la causa. Así de simple. Se equivocó en la causa y se equivocó en el tratamiento. Aquí se han dado muchas causas de la deforestación y yo estoy de acuerdo con todas. Se han mencionado que la ganadería, que la agricultura, que la praderización, que la minería, que la explotación de las maderas, de maderas, que el acaparamiento de tierras, que el narcotráfico. Todo eso tiene que ver con esto. Pero todo eso tiene, mis queridos colegas, una causa anterior que a mi juicio es la principal. O sea, ¿qué es lo que se deforesta? O sea, ¿de quién es la selva que se tumba, para ponerlo de otra manera? O sea, esas selvas que están allí en Colombia, bellísimas, ¿de quién son? Bueno, esas son tierras públicas hoy en Colombia. Eso lo llaman los baldíos del Estado, que son tierras que son del Estado, pero que el Estado no explota porque están descubiertas de selvas. Son tierras inexplotadas.
inexplotadas. Entonces, ¿cuál es el negocio principal del deforestador? El negocio que está primero que los otros negocios, porque los otros negocios también son negocios, el narcotráfico, las maderas, la ganadería, etcétera. Pero el negocio de base, ¿qué es lo que se gana primero que todo el deforestador? Se gana la tierra, porque la tierra que él deforesta se vuelve de él. Se vuelve de él de dos maneras, o legalmente, si es en el caso de un campesino pobre, que esa deforestación está amparada por la ley, porque le dicen, esa es tu tierra, señor pobre, y entonces usted puede deforestar porque hay una ganancia grande, que es la ganancia de darle tierra a un pobre para que trabaje. Pero hay otra deforestación que también da ganancias, que es la deforestación ilegal. O sea, el que deforesta ilegalmente también se gana un montón de plata, porque en Colombia existe comercio de tierras ilegales, tierras que no tienen títulos, tierras que fueron obtenidas ilegalmente, tierras que hoy no se pueden legalizar de ninguna manera, porque así dice la Constitución y la ley. Pero repito, en la base de todo, la primera ganancia del deforestador es quedarse con la tierra. Esto en Brasil es exactamente igual. Yo conozco más o menos lo que ha pasado en Brasil, lo mismo. Entonces, tumban y queman las selvas, porque lo primero que se gana el deforestador es apropiarse de una tierra que no era de él, repito, o por razones legales o por razones ilegales. ¿Cómo es en los países desarrollados? Ustedes van a Estados Unidos y observan cómo es el mundo rural en Estados Unidos. Y en Estados Unidos las tierras en general, hay casos particulares, pero en general las tierras agrícolas de buena calidad están en agricultura. ¿Sí? Y en Europa ni se diga. Es más, en Europa, por ejemplo, las vacas no se alimentan de pastos, sino que se alimentan de granos sembradas en las buenas tierras. ¿Sí? En establos las terminan, digamos, administrando. En Estados Unidos y en Europa las tierras públicas, como se llaman allá, lo que aquí llamamos baldíos del Estado, nadie está ahí, nadie intenta meterse ahí, no hay una presión por esas tierras. De pronto hay uno que otro ciudadano, eso uno lo ve particularmente en el cine norteamericano, personas que hacen unas casitas como de veraneo, unas cabañas en los bosques, en los bosques norteamericanos, pero no son explotaciones agrícolas, simplemente tumban los árboles y hacen ahí una cabaña y no tienen ese problema. O sea, allá este problema de deforestación que tenemos en Colombia no existe como un problema general que conmocione a la sociedad. Cuento esto porque es que aquí estamos pensando en cómo resolver el problema, entonces hay que entender las causas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Colombia para estos efectos? Bueno, pero son muchas. Entonces explico una característica colombiana que la explicó, insisto en citarlo, la explicó muy bien, el que mejor lo ha hecho se llama Hernán Echavarría Olózaga, un gran industrial antioqueño. Nadie nunca pudo acusarlo de nada de castrochavista ni nada que se pareciera, porque pues ya hubiera sido el ridículo absoluto, ¿sí? Porque era lejísimo de cualquier idea de otro tipo, pero sí lo explicó Hernán Echavarría. Hernán Echavarría, ¿qué dijo? El problema, o una de las causas del subdesarrollo nacional, y yo digo de este fenómeno de la deforestación, es que el negocio principal rural no es la agricultura, sino la valorización de los precios. O sea, el negocio principal agrícola o las tierras rurales es que usted tiene las tierras como un lote de engorde que se van valorizando, y cuando usted las vende se gana una montaña de plata. Ese es el negocio de la ganadería. La ganadería como negocio estrictamente ganadero es muy pequeño, muy pequeño. Si eso no tuviera la valorización del suelo detrás, el negocio ni existiría, el negocio de la ganadería probablemente. Ahora, esto tiene que ver con campesinos, bueno, y con empresarios o con personas más adineradas. En el caso de los campesinos, entonces, ¿qué pasa? La gente que se va a las zonas de deforestación, a las zonas periféricas del país a tumbar la selva, porque en el centro ya se tumbó. Cuando son pobres se van es porque no tienen tierra en las zonas abiertas. No tienen tierra, entonces están buscando tierra. Ellos son trabajadores rurales, quieren trabajar en el agro. Pero es que nuestras tierras abiertas, senador García, tienen otro problema. No están en agricultura. O sea, que no dan empleo. O sea, ese campesino o ese hombre rural no puede trabajar como jornalero en las zonas abiertas porque no hay trabajo. Todos sabemos que una finca ganadera grande se maneja con un mayordomo y muy poco más. Entonces, todos esos pobres que son del mundo rural, que les gusta la vida rural, trabajar en el campo, se tienen que ir del centro del país hacia las zonas de colonización que llamamos. ¿Detrás de qué? Detrás de tierra y detrás de trabajo, que no lo tienen, ni la tierra ni el trabajo lo tienen en las zonas abiertas del país. Esto es bien importante plantearlo. Y también se está yendo a estas zonas de colonización inversionistas mayores
inversionistas mayores a hacer negocios ¿de qué? De valorización del suelo. Normalmente van detrás del campesino que ha tumbado la selva. Sí, y apenas hace la roza y medio civiliza el territorio, llega detrás uno más grande y le dice, hombre, Pedro, yo le compro eso, y Pedro es tan pobre que termina vendiendo. Si ustedes observan, en esas zonas de colonización, lo que hay es un proceso de sustitución del pequeño colono por colonos o por personas cada vez mayores que se van quedando con todo. Y todo termina quedándose en general en praderas, en negocios ganaderos. ¿Por qué he detallado esto? Porque si no se entienden las causas de los fenómenos no se pueden resolver. Ahora, esto que acabo de describir, que dice Hernán Echavarría, viene desde el tiempo de la colonia española y en todo el siglo XIX, etcétera, se ha agravado en los últimos 30 años, colegas de la Comisión Quinta, porque en los últimos 30 años nos obligaron a importar lo que antes podíamos producir. O sea, hasta 1990 la política agraria nacional era colombiano come colombiano, e importábamos 500.000 de toneladas. Hoy estamos importando 14 millones de toneladas. O sea, que cada vez hay más gente de todos los niveles y condiciones económicas y sociales que tiene la tierra es como un activo de valorización. O sea, la gente que compra casas de veraneo en Boyacá, en Cundinamarca, en Antioquia, en todas partes. Entonces, alguien dice, oiga, ¿cómo son de vos ponerse a malgastarse la plata en eso? No. Cada casa de esas de veraneo, cada lote de veraneo es un negocio de valorización del suelo. A la vuelta de 5, 10 o 20 años vale bastante más que lo que se invirtió allí. Todo esto tiene como base, senadora Marisa, la tragedia nacional. Es que, y se los digo en un artículo que les acabo de mandar, es que el capitalismo que tenemos en Colombia es un capitalismo absolutamente subdesarrollado, medio semifeudal, atrasadísimo, donde la gente que quiere invertir no encuentra en qué invertir porque le entregaron lo que podía ser la producción nacional, se lo entregaron a los extranjeros. Y aquí la política es el monopolio, no permitir que el pequeño y el mediano inversionista pueda florecer, pueda prosperar. Entonces casi que se está volviendo que el único negocio rentable en Colombia es comprar tierras como lotes de engorde. Pero eso le está haciendo un daño al país de todas las maneras y nos sume en el subdesarrollo. Por último, decir eso. Ahí están tramitando un acuerdo la Agencia Nacional de Tierras, con el pretexto de las zonas de desarrollo empresarial. Ustedes saben que es difícil encontrar a alguien en Colombia que entienda mejor la importancia de la economía empresarial y que defienda la economía empresarial. Esa es mi pelea con los TLCs. Es que si no dejan prosperar a los campesinos, a los empresarios menos. Pero este acuerdo, que es un acuerdo que se viene cocinando desde el gobierno anterior, en eso coincide Duque y Santos. ¿A qué apunta este acuerdo en últimas? Con el cuento de que es que no hay tierras, porque eso no es cierto. Tierras en Colombia hay de sobra para poner a producir, ya en las zonas abiertas. Entonces es una política de legalización de tierras baldías ocupadas irreglamentariamente. Eso es lo que hay ahí. Todos sabemos que eso es así. O sea, lo que van a hacer es legalizar un poco de apropiaciones de baldíos que se las apropiaron ilegalmente. Y estamos hablando de grandes áreas. Este no es un proyecto montado para campesinos. Este es un proyecto montado para grandes inversionistas, incluidos los extranjeros. O sea, aquí les van a regalar las tierras del Estado colombiano a los extranjeros. Es que esto es inaudito. Vayan a ver si en Estados Unidos les aceptan una ley que coja las tierras norteamericanas, las tierras públicas norteamericanas, y se las regalen a un colombiano. Así sea muy amigo del presidente Trump, como el ministro de Defensa, o crea él que es amigo, porque no debe saber ni que existe, pero le tire trinitos de cariño. Bueno, y eso es este proyecto. Y ojo con esto, y es lo último que digo. Este es un proyecto que, ¿qué es lo que termina haciendo? Premiando la ocupación irregular de los baldíos. ¿Y qué es lo que termina haciendo también, señor ministro de Agricultura? Porque es que aquí hay que ser coherentes. Aquí no se puede hablar contra la deforestación y propiciarla. Este acuerdo que están promoviendo, ¿cuál es el mensaje que mandan? Síganse apropiando de tierras baldías ilegalmente, que aquí se las regularizamos en algún momento. Aquí de vez en cuando les sacamos leyes que les legalizan la ilegalidad. ¿Y cuánto se van a ganar en esta operación? No de producción agrícola, repito, sino de valorización del suelo. ¿Cuánto se van a ganar estas personas? ¿Y cuánto están empujando para que este proceso de deforestación se siga repitiendo? Entonces aquí no nos pueden venir con el cuento de que están en contra de la deforestación y que el problema es meterles el ejército y la policía y a perseguir campesinos y pobres por todas partes. Yo me opongo a eso. Aquí hay unas condiciones económicas que han creado ese fenómeno.
Y lo que estoy exigiendo es que se modifiquen las condiciones económicas para que esto no siga pasando. Pero no puede ser que por un lado los meten a la cárcel, los amenazan con meterles a la cárcel, les echan el ejército encima a perseguirlos y a maltratarlos, y por el otro lado siguen sacando normas para propiciar que los más grandes propietarios se sigan quedando con las tierras baldías. ¿O no es así, senadora Marisa, lo que está sucediendo en Colombia? ¿O es que son los pequeños los que se quedan con esas tierras baldías? No, los terminan despojando por el camino. O sea, ellos civilizan, hacen el esfuerzo, ponen la mano de obra, toman la montaña, construyen con sus sudores los carreteables, hacen los puentes, lo que usted mostró en las fotos. Y detrás vienen la concentración de la tierra. No para ponerla a producir, quiero enfatizar, y tal vez ahora sí lo último que digo, senador Guillermo García. Hay dos maneras de desarrollar el agro en el mundo. Eso lo aprendí en la universidad cuando era muchacho. Lo que se llama la vía campesina, que es lo que se aplicó en Estados Unidos, en Corea, en Francia, etc. O sea, el desarrollo agrario por la vía de que los campesinos desarrollen el agro, claro, con empresarios también, ¿sí? Y una cosa que llamábamos en esos días la vía Juncker, que era que los grandes propietarios alemanes desarrollaron sus tierras y las volvieron emporios de creación de riqueza y de empleo. Aquí estamos en el peor de los mundos, porque las tierras agrícolas, de posibilidades agrícolas en Colombia, no se ponen a producir como debería ser. Y eso está en la base de nuestro subdesarrollo. Y entonces, eso digo en mi último artículo, no hay un solo tipo de capitalismo en el mundo, hay varios, o por lo menos dos, y el nuestro es de los peores, el más subdesarrollado, el más atrasado, con más pobres, con más desempleados, más corrupto, más destrucción ambiental, porque con esto que yo estoy explicando aquí, la deforestación va a llegar, señora directora de Parques Nacionales, le va a llegar a Leticia. Es una cosa de esperar que pasen los años. Pero con esta situación que yo acabo de explicar y de describir, la deforestación va a llegar hasta el último rincón del territorio nacional. Así nos echemos 20 años, 50 años, 100 años, lo que sea, porque el territorio es muy grande. Pero es una política económica y de relaciones sociales y políticas de destrucción del agro nacional por todas las vías que he explicado. Muchas gracias, señor presidente.